nací en la ciudad de San Justo, pero me fui a vivir a Escalada, porque mi padre era maestro, hice el primer grado y ahí vi por primera vez en la escuela un huevo de carancho, posiblemente el primer recuerdo que tengo de los pájaros. De ahí nos fuimos a vivir a Santa Felicia, cerca de Vera, y ya con 10, 12 años comencé a entrar en las lagunas que me había llevado mi padre, y como recuerdo tengo un nido de chacá. Posteriormente nos venimos a vivir a Santa Fe, mis padres fundan otra escuela y yo comienzo a estudiar veterinaria y soy el alumno fundador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En ese lapso no estudiaba muchos pájaros porque no tenía tiempo, pero sí iba mirando y anotaba lo que veía y me tocaba ir al Museo Meguino de Santa Fe, mirar en las vitrinas, a ver qué pajarito era el que vi, porque no había guía de aves ni tampoco a quién consultar. Así hasta que me recibo de veterinario y una vez que me recibo me dedico a pollo parrillero y gallinas ponedoras, o sea, avicultura. Esa era mi especialidad, pero lo que me gustaba eran las aves silvestres y empecé a intensificar desde ese punto de vista. Hacía muchos viajes, en esa época me pude comprar una cámara, saqué mis primeras fotografías y siempre tuve la intención de mostrarle a la gente lo que yo veía, porque había mucha gente que no podía mirar o viajar o observar lo que yo sí tenía oportunidad. Entonces hacía audiovisuales, hice las primeras películas documentales de Super 8, que eran muy vistas porque yo me iba a los pueblos con un proyector y se las pasaba a la noche para que vaya toda la familia y después ya iba directamente a la escuela. Así que les llevaba flora, fauna y ambiente de la Argentina. En cuanto a la conservación, siempre traté de educar a los chicos que cuiden lo que tenemos, entonces hice gestiones para que acá en Esperanza tengamos la reserva que depende de la universidad, que lleva mi nombre, pero también colaboré en la fundación de la reserva Williamwood, que es una que está cerca de la localidad de Galvez, y la de la reserva del Pozo, que también es de la universidad, que está cerca de Santa Fe. En esa época daba mucha difusión a los trabajos, iba a un programa de televisión en Santa Fe una vez por semana y salía en una radio, LT10, que había un programa llamado Campamento Litoral, que tenía mucha audiencia. Así que ahora en la actualidad lo hago en LT9, los sábados a las 8 menos cuarto, hablo un ratito sobre los pájaros. La otra idea fija que tenía en esa época era hacer un libro, así que me la ingenié para poder hacer un libro en tomos. Lo tuve que hacer a veces en Santa Fe en tomos porque no tenía dinero. Entonces hacía un tomo, lo vendía, un tomo y lo vendía, y de esa manera fui y completé. Bueno, una vez que pude terminar Aves de la provincia de Santa Fe, ya se me ocurrió hacer el segundo libro, y así después fui completando distintos temas de la naturaleza. Uno de los libros que tuvo una gran repercusión fue la guía de aves de Sudamérica en inglés, que se editó en Europa, y grande fue la sorpresa que tuve un día cuando el gobierno de la provincia de Santa Fe me hablan del gobernador, que se iba a estar al día siguiente porque venía el embajador de Inglaterra a visitarme, acá a Esperanza. Bueno, sí, que venga, no había problema. Y resulta que este hombre, los ingleses son muy aficionados a la ornitología, entonces él compró mi guía en Inglaterra, vino a la Argentina y como venía a Santa Fe averiguó y alguien le dijo, sí, este hombre vive ahí cerca de Santa Fe. Lo gracioso de esto fue que él no vino en una misión oficial, entonces me cayeron a mi casa patrulleros de la Federal, el autazo del embajador, fue un lío en el barrio, un revuelo, porque
habrán dicho en qué está mezclado de la Peña, porque parezca tanta policía. Sin embargo, él, bueno, fue algo muy gracioso porque estuvo en mi casa un rato, tomó un té, mi señora le hizo una masita y después lo llevé a conocer la reserva. Y era un día de calor, me acuerdo, él venía con saco, corbata, todo lo más bien, pobre hombre. Y partimos los dos a la reserva. Bueno, allá sacó el saco, caminamos, miró un poco de pájaro y bueno, esa es una de las satisfacciones que uno a veces tiene. Volviendo al tema de la conservación, hice por ejemplo un álbum de figuritas de flora y fauna con la idea de poder seguir anexando las figuritas autoadhesivas con un texto en el costado donde yo le explicaba de qué se trataba. No conseguí auspiciante, por lo tanto mi álbum quedó en pocas páginas. En una oportunidad también la Lotería de Santa Fe sacó una serie durante varios meses sobre billetes de lotería con fotografía de aves. Otra de las cosas fue la creación de la Villa Pajarito. La Villa Pajarito eran, yo les enseñé a hacer las casitas de madera para los pajaritos. Entonces la escuela trabajaban en la parte de manualidades, hacían las casillitas. Y después yo iba a la escuela, le pasaba fotos, les explicaba, les mostraba y nos íbamos con la maestra y todo a los patios, los parques que había y ponían las plazas y poníamos las casitas, hacíamos como un acto simbólico y de ahí los chicos aprendieron a hacer. Y además cuando iba y daba esa charla yo los entusiasmaba y quería que quedara un grupo de chicos estudiando pájaros. Viene a ser algo similar a lo que ahora le llaman COA, Ave Argentina le dice Centro de Observadores de Aves. Ahora claro, cambió mucho todo, pero hace como 40 años cuando yo empecé con no había nada. Entonces yo tomaba a los chicos que más les gustaba, les enseñaba, les llevaba la larga vista, les enseñaba que sepan mirar pájaros y me venía esperanza. Y después cada tanto hablaba o les preguntaba cómo le iba. Bueno, y algunos quedaron y otros no quedaron, ¿no? Pero era otra forma de seguir enseñando. Bueno, otra de las cosas que siempre preguntan en el tema de los viajes, antes viajar no era como ahora. No había rutas, no había GPS, no había teléfono. Recuerdo que en los viajes a la Patagonia yo estaba 10 o 15 días incomunicado con mi casa. Nadie sabía ni dónde andaba yo, ni yo sabía qué estaba pasando en mi casa. Incluso a veces hubo lugares donde tenía que llevar el combustible dentro del auto porque no había dónde cargar. Me causó una vez gracia en una exposición de la fotografía. Lo había hecho un fotoclub de Santa Fe y uno de los del jurado me dice, esta foto es linda, dice, pero el pajarito, dice, tendría que estar mirando para el centro de la foto, dice, hubiera quedado más mejor. Y yo tenía ganas de decirle, vení, metete vos en una laguna y decirle al pajarito, correte para acá o correte para allá, que te saco una foto, ¿no? Hay gente que no tiene ni idea. Y la Patagonia, bueno, fue muy interesante porque me metí en lugares donde casi nadie andaba y fui varias veces. De otras cosas interesantes fueron que tampoco los nidos, las aves, las cosas venían al patio de mi casa. La gente debe pensar que venían toda mi casa y yo ahí les sacaba la foto. Recuerdo en este momento que una vez en el norte de Santa Fe, en la Cuña Boscosa, encontré un juvenil de un halcón muy raro que no se le había encontrado el nido. Entonces yo al año siguiente estuve averiguando y preguntando y un hombre de allá me pasa el dato. Dice, mire, me parece que en tal campo, en tal potrero hay un nido de este bicho. Y yo me voy hasta allá, hice 400 y pico de kilómetros y cuando tenía que entrar a ese campo llovió. Así que llovía, me tuve que volver y a la semana regresé de nuevo. Así que hice 800 kilómetros, me vuelvo a mi casa y después vuelvo a ir y ahí nos metimos con esta gente
llevamos unos lazos, una soga y pudimos trepar a un guayacán, que es un árbol que casi no tiene cáscara, es muy resbaloso el tronco, la rama, pero pudimos llegar al nido del pájaro guaycurú, que es uno de los primeros que se encontraron. Así como anécdota un poco tragicómica, si uno quiere, había una vez, porque a mí siempre me acompañaban o algún amigo, a veces la familia, muchas veces me tocó andar solo, porque no todo el mundo tiene tiempo para poder acompañarme, a lo mejor yo lo tenía, pero los demás no. Y entonces me acompañaba un muchacho, él habrá tenido 16, yo habré tenido, no sé si llegaba a los 40, y nos metimos en un juncal muy denso que estaba en Yambicambre, donde había una colonia de garza, y iba muchas veces porque era un lugar espectacular, pero muy difícil de entrar, había muchos sacrificios, los juncos uno al lado del otro, barro hasta la cintura, había que revolcarse hasta llegar. Y cuando llegamos a sacar la primera foto, el muchacho me dice, yo estoy descompuesto. Bueno, vamos, no sacamos ninguna foto. Lo único que yo me acordaba es dónde estaba el sol y ver cómo podíamos salir. Cuando empezamos a salir, el muchacho dice, yo no tengo fuerza, yo me estoy deshidratando, y se me desesperó. En ese interín me empezaba a pasar a mí lo mismo. Y entonces el muchacho iba adelante y me decía, yo no puedo más, y se caía, no puedo más, y se caía. Y yo vengo bien, vengo bien. Y por ahí me mira, pero yo que va a venir bien si usted está blanco, dice, de descompuesto. La cuestión que yo también empecé a sentir calor, se me resecaban los labios, me caía, entonces no teníamos agua, entonces nos chupábamos la manga de la camisa, porque ya veníamos todos embarrados, nos chupábamos la manga de la camisa y este pedacito, y yo para entusiasmarlo a él a salir, le decía, escuchá los teros, le decía, escuchá los teros, y el muchacho escuchaba, así, yo no lo escucho. Pero ¿te acordás? Le digo que había unos teros cuando entramos. Sí, dice, pero yo no lo escucho. Bueno, seguí. Escuchá chagá, escuchá los chagá. Y el muchacho paraba la oreja. No lo escucho, yo no lo escucho los chagá. Lógico, era toda mentira y cosas que yo le decía, porque si este muchacho se me venía abajo del todo y yo que venía a los tumbos, no salíamos más de ese lugar. Y estuvimos así en esa lucha como 3 horas. Embarrado con agua podrida, pero no salimos un desastre. Por suerte nos había quedado un poco el caminito y no me desorienté del todo y pudimos zafar de esa situación muy difícil. Yo me arrepentía, digo, ¿cómo no traje a este muchacho si le llega a pasar algo? La cuestión que terminó bien ese cuento. Y otra de las anécdotas así un poco brava que pasé, venía con mi padre también de la zona de San Javier, La Brava, por un camino de tierra, había estado todo el día mirando pajaritos por esa zona. Y a la vuelta yo venía así tal vez un poquito ligero por ser camino de tierra, y el camino tenía una curva de 90 grados. Cuando yo me doy cuenta de que se me venía la curva encima, capaz que llevaba pajarito en la cabeza, quise frenar, el auto me patina un poco, agarré un cascotón terrible que había en el costado, y ahí nomás nos dimos vuelta y el auto quedó clavado en la cuneta, pata para arriba. Y pasó que unos gauchos que andaban ahí con unas vacas, ellos vieron que el auto pasó y que no dobló más, no supieron más, entonces se arrimaron con los caballos ahí a verlo, y ahí nos encontraron. Yo salí del auto, pero mi papá quedó planchado en el techo y estaba tan enojado, tan malo conmigo que no quería salir. Pero ya se me estaba volcando la nafta, ya estaba peligroso, se me explotó el parabrisas, el auto hecho un bollo. Bueno, la cuestión que lo convencí, lo sacamos de ahí, estaba un poco, él sí se había golpeado un poco, porque en esa época casi que no se usaba el cinturón de seguridad, y él salió un poco lastimado, así, pero y lo más gracioso es que después entre los 4, los 2 peones, nosotros 2, empujamos
buscamos el auto, lo paramos, miré el aceite, estaba bien, nafta tenía, le doy arranque, arrancó. No arrancó nada, porque no teníamos parabrisas, no teníamos nada. Y agarramos y despacito pudimos pegar la vuelta a nuestra casa. A mí, dentro de lo que es el estudio de los pájaros, siempre me interesó la parte de nidos, que de chiquito me gustaron los nidos, y después tuve un poco el gusto también a la parte de alimentación. Pero en la parte de nidos, cuando los estaba estudiando, no me era fácil llevar una escalera en el auto. A lo mejor me iba a 300, 400 kilómetros. Entonces me inventé una escalera que con caños, corté en 3 partes, encastraba los caños y con eso me subía. Era bastante débil, pero bueno, me las arreglaba como para llegar a los nidos. Y lo otro, bueno, después ya empecé a llevar escaleras grandes, pero bueno, portaequipaje, según el tipo de estudio. Cuando, por ejemplo, hice los estudios de todo el ciclo, que es una cosa muy difícil y lleva mucho tiempo, el ciclo sería desde que pone los primeros huevos, cuando lo incuba, cuando nacen los pichoncitos, cuando se van. Pero a lo mejor un nido, yo llevaba 2 o 3 huevos, empezaba a incubar, venía por cualquier circunstancia se perdía el nido, tenía que arrancar otra vez con otro nido. Entonces es dificilísimo hacer eso. Y yo tenía en un momento 60 nidos marcados acá en la reserva y tenía que ir todos los días, porque tenía que saber si ponía huevos por día por medio, todo eso. Entonces tenía una escalera pesada y me la cargaba en el hombro y a marchar a revisar todos esos nidos para poder completar los ciclos. Eso hay pocos estudios en general, hay pero de 1 o 2 especies, pero no como, yo creo que hice como de 50 o 60. Y el otro problema que tenía era que cuando llovía me tocaba cargar esa escalera a veces varias cuadras, porque era una cosa difícil de poder aproximarme a los nidos. Otro de los nidos difíciles fue el nido de los vencejos. Estas aves que se parecen a una golondrina hacen los nidos a veces muy altos, lugares muy difíciles. Y me acuerdo que pasé por Pampa de Achala, en Córdoba, y pude ver dónde se metía un vencejo que nunca se le había visto el nido. Al año siguiente quise ir, entonces me contacté con los andinistas de Córdoba, que hay un club de andinistas. Ellos se ofrecieron para acompañarme, pasé por Córdoba y me fui con un andinista con todos los equipos de soga y todo lo que tienen ellos para poder subir muy alto en la montaña y allá colgado, y llegamos hasta el nido de uno de estos pajaritos. Por ejemplo, para encontrar los nidos, en realidad mucha gente me pregunta o se admira o me dice que no hay nidos, pero yo tengo sinceramente una condición especial ya para encontrar o localizar un nido. A veces la actitud de un pájaro a mí ya me dice: ojo, este está por hacer el nido, o tiene el nido muy cerca, o cómo voló, pero son todas cosas y me las dio la experiencia. Pero yo hace rato que por pequeños detalles lo puedo localizar, porque hay nidos que son muy difíciles, pero sinceramente muy difíciles de encontrar, y serán tan difíciles que ahora hay especies que todavía no se les conoce el nido. Y otras veces son los lugares tan imposibles de llegar a donde están ubicados. Dentro de todo, yo tuve un poco la oportunidad de tomar desde fotografías, después tomé la parte de películas en Super 8, no pude hacer 16 por los costos. Cuando se terminó la parte de película Super 8, que apareció el VHS, alcancé a meterme un poquito con ese sistema, y después, dentro de todo, me pude meter en la parte digital. Y siempre a mí me recuerda
que es una suerte haber podido hacer todo eso, porque pensando que las personas que trabajaron en el año 1950, 60, a lo mejor no tenían ni cámara fotográfica, y a mí como el cine me gustaba, el video me gustaba, bueno, tuve ese cambio tan rápido en pocos años de tanta tecnología. No sé de qué poco tiempo que podrá existir, pero pude hacer. Y lo que quiero recalcar es que siempre lo que vi no me lo guardé, lo volqué hacia la comunidad y sobre todo a la educación. Por eso surgen estos lugares como esta vitrina donde está esta colección de nidos que yo pude ir juntando a través de los años de estudio. Están bien conservados, tienen cada uno su nombre y es un lugar que es muy visitado por los chicos para que aprendan y enseñarles a cuidar todo lo que nosotros tenemos. Hay que recordar que no podemos querer ni cuidar lo que no conocemos. La reserva que está acá en la Facultad de Veterinaria, que depende de la Universidad Nacional del Litoral, también son 70 hectáreas que se conserva, es la única reserva en este departamento y es increíble cómo cambiaron en estos últimos años el ambiente, cómo desaparecieron los pájaros y otros animales. El hombre en estos momentos ha hecho un avance muy profundo sobre la naturaleza porque desmonta, quema, fumiga y además se le juntan la sequía. Entonces ustedes quieren ver un ave acuática y no lo van a ver, quieren ver otra cantidad de pajaritos, ya no tienen ni comida ni tienen los árboles para poder hacer sus nidos. Por eso traten de cuidar la naturaleza porque los descendientes van a ser ustedes, los chicos, sobre todos, y es feo que cuando ellos sean grandes no encuentren lo que nosotros pudimos